Pero hay que insistir en que solo los que conviven con ellos pueden advertir estos síntomas, y su convivencia puede romper la personalidad más fuerte. Bueno, pues Adacen nació ante la situación que nos encontramos, pues la mayoría de los familiares que tenemos, parientes, hijos, mujeres afectados de daño cerebral, y después de pasar por todas las dependencias que se pasa, desde UCI, hospitales, centros de rehabilitación, pues te ves que estás en la calle porque te dan alta, y entonces nos juntamos unas cuantas familias y después de unas cuantas reuniones, pues decidimos hacer lo que es fundar Adacen. Nosotros siempre habíamos tenido la idea de llegar a esto, ¿no? A fundar un centro de esas características donde toda la gente afectada pues vendría aquí a recibir el tratamiento de atención, logopedia, fisio, bueno, lo que le haría falta. Y los grandes discapacitados pues que tuvieran o bien una residencia o un centro de día. Pues Iñaki es súper trabajador. Gracias. ¿Y qué más? De nada. Es un chico muy trabajador. Gracias. Trabajamos con él pues dos sesiones semanales, normalmente 2 sesiones, a veces 3, porque a veces hacemos una grupal. ¿Y qué? Y Iñaki físicamente está bastante bien, lo único pues que tiene secuelas pues de pérdida de musculatura, o sea, aparte de las secuelas... Tiene que ser flojo, igual. Ponte recto. Tiene más secuelas igual cognitivas, neuropsicológicas y así, pero bueno, físicamente pues sobre todo problemas pues de posturales, pues que tiene posturas incorrectas o... ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que hay que corregirse. Bueno, pues lo que se hace es primero informarle de qué es la asociación, de qué recursos tiene, qué objetivos persigue, y también intentar recoger una valoración de la situación de esa persona. Desde mi área la valoración se hace a nivel social, personal, familiar, y desde el resto de las áreas pues todo lo que es las alteraciones psicológicas, si hay alteraciones del lenguaje también se valora, si hay alteraciones físicas lo valora el médico. Entonces, con toda esa información se hace un informe en el que se explica a la familia cómo se ha visto a esa persona y qué es lo que nosotros consideramos más conveniente que se puede hacer. Se marcan unos objetivos que se consensuan con la familia. Y bueno, pues se plantea si Adacen puede ser el mejor recurso para esa persona o nosotros no le podemos dar respuesta y hay que derivarlo hacia otro recurso. Pues yo tuve mala suerte porque después llevaba 38 años trabajando. Me prejubilé, trabajaba en banca. Me prejubilé y al mes y medio de prejubilado me dio un infarto. Nada, yo estaba en la cama, ni me enteré. La mujer fue la que se dio cuenta y me avisó. Que notaba algo raro, me dice que estás mal. Y digo que no, que estoy bien, que estás mal. Me quise levantar de la cama y me caí al suelo. Más del 80% de los afectados de traumatismo cráneoencefálico se debe a accidentes de tráfico de jóvenes entre los 15 y los 30 años. Se utiliza, por tanto, la definición de lesión cerebral cuando hay un problema suficientemente importante que afecta a la cabeza, dañando no solamente la caja craneal, sino también el cerebro. Entonces fue un palo, ¿no? Porque yo con 44 años que tenía, los hijos aún estaban estudiando, entonces lo normal es que las madres no pensamos que llevamos el timón de la casa, entonces te ves que no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer una comida, tengo pérdida de equilibrio, sigo teniendo la verdad, pero entonces era mayúscula, tienes un mareo continuo,
Entonces no sirves prácticamente para estar en el sofá. Pues eso, ahora ya mis secuelas, tampoco sabía manejar el dinero, aprendí todo. El primer año mi marido se enteró que había esta asociación, Nadacen, yo no quería ir, ni por zorro ni a la asociación, que me iba a hacer allí y tal y cual. Total, que al tiempo, pues ya vine y ahora hoy es el día de que me tendrían que echar de la asociación, o sea, porque estoy encantada en ella. Hice de voluntaria, al principio estuve, pues desde el principio estaba aquí, al principio me enseñaron, después he hecho pues unos 4 o 5 años voluntariado y ahora es cuando este año, a partir del 2 de junio, pues soy trabajadora. Y me siento pues encantada, realizada, de todo. Si desean más información sobre esta discapacidad o precisan ayuda, pónganse en contacto con el teléfono número 91-417-8905. Desde él se le dirigirá a la asociación más cercana a su domicilio.